Miguel Cobo fue elegido alcalde el 15 de junio de 2019 en una votación secreta entre 11 concejales en el primer pleno del Ayuntamiento del Burgo de Osma de esta legislatura. Durante 2 años ha estado al mandato de este ayuntamiento, coincidiendo con la etapa más difícil a la que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, como puede ser la pandemia por coronavirus. Una etapa muy difícil, de la que vamos a hablar también ahora. Miguel Cobo, concejal no adscrito actualmente. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, bienvenido a este espacio de Soria en Serio. Para nosotros es un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias. Hemos hablado de esa época de pandemia, le tocó, bueno, yo creo que elegirla en un momento muy complicado. ¿Estuvo el ayuntamiento a su altura? Sí, antes de nada, hacer un pequeño inciso en el arranque de la entrevista. El 16 de junio, en la toma de posesión, la votación no fue secreta, fue una votación a mano alzada donde todos los concejales de la corporación municipal votaron libremente sin ningún tipo de coacción. Os le agradezco que lo puntualice. Pero quitando ese inciso, que creo que la gente ya lo conoce, a la pregunta, ¿el ayuntamiento estuvo a la altura? Yo creo que el equipo de gobierno estuvo a la altura. Hay que pensar que la pandemia fue una situación muy difícil para todos los ayuntamientos, para todas las figuras o cabezas visibles en esos momentos tan complicados como era la de los alcaldes y los concejales. Vivíamos un futuro incierto, no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir, la información que nos iba llegando en muchas ocasiones era una información a veces distorsionada, a veces una información desconocida, el modus operandi y la forma de actuar por parte de los ayuntamientos era desconocida. Lo que sí teníamos muy claro es que teníamos que estar ahí, presentes, al final no dejamos de ser la representación de nuestros vecinos y teníamos que estar evidentemente dando la cara y sobre todo trabajando día a día para intentar solventar o llevar de la mejor manera posible bueno, pues la situación que iba aconteciéndose. Incluso a veces asumiendo responsabilidades y situaciones que no eran competencia ni muchísimo menos de una administración local. Pero yo creo que la parte humana y social está por encima de todo ello. Aparte de lidiar con esta situación de pandemia, llevaste a cabo proyectos para el municipio. Cuando entraste a la alcaldía en el Burgo de Osma, te encontraste en un pueblo y cuando has salido, imagino que dejas otro, ¿no? Sí, dejamos otro. Cuando he salido como alcalde, dejamos otro pueblo completamente diferente. Además, yo creo que todavía queda un poco, bueno, pues ese rescoldo y esas ascuas generadas del trabajo del día a día del equipo de gobierno anterior al mando de mi figura. Yo creo que ha habido muchísimos proyectos y que es verdad que hemos intentado, había un objetivo en el arranque de la legislatura, era intentar aquellos proyectos que de alguna manera habían quedado enquistados, habían quedado un poco olvidados, intentar retomarlos y buscarle una nueva perspectiva, una nueva visión de futuro para poderlos llevar adelante. Hablo, por ejemplo, de proyectos como el del Redondal, de las viviendas, hablo del proyecto de la recuperación de las indemnizaciones respecto al tema de los incendios en la zona del Monte de Barceval. Bueno, en definitiva, ir cogiendo cosas que estaban, vuelvo a decir, pues bueno, pues un poco estancadas, que también muchas veces lo puedes llegar incluso hasta entender, o sea, son situaciones. El día a día cambia, las corporaciones municipales cambian y las fórmulas y las perspectivas o las visiones por parte de esos equipos de esas corporaciones o de esa parte de ese equipo de gobierno son completamente diferentes. Bueno, nosotros llegamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar y bueno, pues nos ha tocado vivir un poco de todo, nos ha tocado vivir momentos buenos, momentos malos y momentos, llamémoslos el momento de la pandemia, momentos desconocidos. Para llegar a la alcaldía necesitaste pactar con el Partido Socialista, en este caso Martín Navas. No sé si se llegó a un acuerdo tanto de Luis Cuesta como tuyo para estar a la alcaldía o fue solo tuyo. No, el acuerdo siempre he dicho y he mantenido el acuerdo tanto con el señor Martín Navas, siempre ha sido un acuerdo verbal entre dos figuras, o sea, tanto la suya como la mía, en la cual no intervinieron otras partes por mucho que se diga, en la cual única y exclusivamente nos sentamos a hablar de lo que podría ser un proyecto atípico dentro del mundo político, de una fusión para gobernar un ayuntamiento como el del Burgo de Osma entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero es cierto que la política municipal te da esa flexibilidad que a lo mejor la política nacional o regional no te permite en muchas ocasiones, y es la posibilidad de que una formación, un grupo político, independientemente de su color, tiene capacidad suficiente para trabajar en equipo en beneficio de sus ciudadanos. Yo creo que arrancamos con esa ilusión y con ese proyecto político
a pesar de que tuvimos muchísimas trabas, sobre todo por parte en este caso, de la oposición que teníamos entonces, que no entendía, o mucha gente, incluso simpatizantes del propio Partido Popular o del propio Partido Socialista, que no entendían que se pudiera hacer una fusión al respecto. Pero yo siempre he dicho, y le he repetido muchísimas veces, la frase de que la política hay que adaptarla al tiempo y nunca el tiempo a la política. Por lo tanto, yo creo que fue uno de los mejores ejemplos que se pudieron llevar a cabo, extrayendo siempre la parte positiva de ello. Decía que era un pacto verbal en el que se comprometía usted a decir termino mi mandato, ahora le dejo paso a Martín Navas. ¿Se esperaba la votación también de Luis Cuesta votando a Martín Navas a través de ese compromiso verbal? Yo no sé si se siente un poco decepcionado o le ha dejado en mal lugar la actitud de Luis Cuesta al votar a Antonio Pardo y no a Martín Navas, como en un principio se había pactado. Sí, es cierto que el escenario, por eso digo que el escenario político que nos encontramos en el inicio de la legislatura, con todas las situaciones acontecidas posteriores, con un año prácticamente de pandemia, donde el trabajo, el día a día del ayuntamiento no tiene nada que ver con lo que es la labor cotidiana de una administración local de cualquier otro municipio, bueno, son momentos en los que yo creo que la situación te crispa un poco y donde se hizo complicado. Es verdad que se hizo complicada la convivencia, más que entre ambos partidos, yo creo que la convivencia entre las figuras responsables de cada partido. Cada concejal es un acta independiente, es un acta individual e intransferible, por lo tanto, yo creo que la decisión del señor Cuesta, yo puedo tener mi opinión personal al respecto, pero en la política me han enseñado a respetar, y respeto evidentemente la opinión que él ha tomado, aunque evidentemente, si no lo hubiera hecho así, no la comparto, porque si no, no hubiera votado a favor de que el señor Navas fuera alcalde. Yo lo que tengo muy claro, lo dije en su momento, lo he repetido, y yo creo que el ser claro muchas veces en política te hace, bueno, pues a veces te hace tenerte que apartar o quedarte en un segundo plano en muchas circunstancias, pero me gusta ser fiel a mis principios y sobre todo leal a mi palabra. Cuando yo generé ese pacto verbal a título particular con el señor Navas, yo tenía muy claro que lo iba a cumplir. Si no, no lo hubiera hecho. No estoy acostumbrado a faltar a mi palabra. Entonces, como no estoy acostumbrado a faltar a mi palabra, a pesar de que eso pueda parecer algo fuera de lo habitual en algunas figuras políticas, bueno, pues en mi caso tuvo que ser así, es así. El señor Cuesta decidió no acompañarme en la decisión que teníamos pactada y hablada. ¿Pero esa decisión de Cuesta le dejó en mal lugar ante el Partido Socialista? ¿A mí? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que el Partido Socialista evidentemente no se lo esperaba. No se lo esperaba. Pero yo tengo muy claro que mi conciencia en ese sentido está tranquila. O sea, el hecho de que además yo, lo único que vi, en su momento vivimos situaciones difíciles de presiones por parte del Grupo Socialista, sobre todo a nivel provincial, que yo reclamé, intenté de alguna manera frenar y paliar para que nos dejaran tranquilos, porque al final todo iba a fluir de una manera normalizada. Bueno, pues eso hizo un poco crear situaciones pues difíciles y complicadas entre ambos, pero yo tenía muy claro que al final yo tenía que cumplir mi palabra. El cumplir mi palabra pasaba por dimitir y darle paso al señor Martín Navas. No ha podido ser, vuelvo a repetir, yo creo que cada uno es responsable de sus actos y tendrá que rendir cuentas en su momento a quien tenga que rendir, evidentemente. ¿Pero esa actitud de Cuesta le ha perjudicado en su relación con el Partido Socialista actualmente? ¿O mantenéis la misma relación que antes? Hombre, la misma relación no, porque no gobernamos en común. Yo creo que el Grupo Socialista dentro del Ayuntamiento Municipal es una parte de la oposición, mi figura como concejal no adscrito es otra parte de la oposición. Hay situaciones en las que podemos llevar a un punto común y hay muchas otras situaciones en las que evidentemente no estamos de acuerdo. Vuelvo a decir, siempre dentro de una política, de un perfil de política municipal, que es donde muchas formaciones políticas pueden llegar a un acuerdo. Evidentemente, en políticas a nivel nacional es mucho más difícil que el Partido Socialista y el Partido Popular, o una figura como la mía, que viene de un Partido Popular, tenga algo en común. Es complicado. Pero en la política municipal sí, yo creo que al final defendemos intereses muy similares en algunas de las cosas. Lo único que cada uno tiene su fórmula de defenderlo y nosotros la tenemos de una y el Partido Socialista la tiene de otra. Muchos medios de comunicación lanzaron una fotografía de un documento en el que aparecía tu firma, también la de Cuesta, lo tengo aquí, por supuesto Martín Navas, en el que se decía o se comprometía esa alternancia en la alcaldía. En esta ocasión, la bancada del Partido Popular decía que nunca había llegado a firmar ese documento, el Partido Socialista firme en sus declaraciones
Llegó incluso a poner una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil del Burgo de Osma y la semana pasada se celebró un juicio y nos gustaría saber a todos los ciudadanos en qué momento se encuentra ahora mismo todo este asunto, todo este jaleo. Bueno, hay que dejar claro que el documento que presenta el Partido Socialista en su sede provincial, a través de su secretario provincial, el señor Ruiz Rey, hace público un documento, no de manera física, sino de manera en las redes sociales, donde habla que hay un pacto de gobernabilidad firmado por todos los en este caso todos los integrantes del equipo de gobierno. Evidentemente, cuando a mí me llega por las redes sociales la información respecto a ese documento, yo ese documento no lo he visto en mi vida. De hecho, no lo he firmado, lo tengo clarísimo, independientemente que he mantenido en todo momento que mi firma en concreto es una firma de las que se parece. Yo, lógicamente, lo que hago es reclamar ese documento físico primeramente a la parte del Grupo Socialista local y después al provincial. Nadie ha sido capaz de enseñarme ese documento, nadie absolutamente. No creo que ese documento, y lo dije en su momento, no creo que sea un documento real por muchas razones, ni siquiera está bien redactado, tiene muchísimas erratas, habla de una legislatura 19-22, no de una legislatura 19-23, las firmas no se corresponden ni siquiera de alguno de los concejales del Partido Socialista. Yo creo que fue, bueno, pues una de las últimas espadas a utilizar por parte del Partido Socialista para presionarme sobre algo que yo había dejado claro que iba a hacer. Porque todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, el señor Cobo no va a dimitir, no va a dar la alcaldía al señor Navas. Bueno, vamos a ver, señores. Tardó un tiempo, ¿no? 10 días, o sea, 10 días. No estamos hablando ni de una ni de dos legislaturas. Hablamos de 10 días, donde además pedí tiempo desde el primer momento y donde yo creo que se enmarañó todo mucho más de lo que realmente estaba pasando. Y de hecho, el señor Navas lo sabe, y yo le dije claramente en ese periodo de días que yo iba a dimitir. Lo tenía muy claro. ¿Por qué llegó entonces hasta este punto? Porque yo creo que... Yo dije en su momento que al final, cuando hubo ese tándem Partido Popular, Partido Socialista, donde hay un incumplimiento por parte de alguna de las figuras de ese pacto verbal que hubo, en este caso hablabas de Luis Cuesta, para no dar esa alcaldía al señor Navas, había otras figuras que apoyaron ese pacto, otras figuras provinciales. Yo entiendo que sintieron ese miedo escénico a peligrar su figura dentro de la estructura política, en este caso del Grupo Socialista, y tuvieron que quemar cualquier tipo de estaca para poder coger y llegar a que esto se cumpliera. Y ellos pensaron que la mejor fórmula con presiones de este tipo, con presiones mediáticas, con escritos extraños y demás. Entonces, al final, a mí el documento, sinceramente, no me preocupa en absoluto, porque además el documento, vuelvo a decir, primero, no está correctamente redactado, segundo, tengo muy claro que ese documento yo no lo he firmado, y tercero, busco un objetivo que yo ya iba a cumplir. O sea, yo no tengo que dejar firmado nada, ni voy a cumplir algo porque tenga que dejarlo firmado. Yo dije desde el primer momento que la alcaldía, yo, por mi parte, se le iba a dar al señor Navas, y yo así lo he hecho. Entonces, el hecho de interponer una denuncia sobre este documento, sobre falsificación de documento, fue un poco por dignidad propia. O sea, porque ya está bien, ya está bien de que al final la figura de Miguel Cobo dentro de esta provincia siga cediendo y cediendo terreno sobre diferentes presiones. Entonces dije, bueno, por lo menos que no se rían de mí, y por lo menos que eso se justifique. Pero de cualquier manera, vuelvo a decir, no me preocupaba mucho más allá de la trascendencia de lo que puede ser la dignidad hacia mi persona, hacia mi figura. Sí, porque el documento como tal para mí no tiene ninguna validez en absoluto. Porque, vuelvo a decir, este documento no estando firmado, si hubiera estado firmado realmente y yo hubiera incumplido el pacto, tampoco tiene ningún sentido. Me refiero que esto no es un documento mercantil que haya que cumplir. Me podría haber denunciado el PSOE por no haber devuelto la alcaldía. No creo que hubiera podido ser así, pero que tampoco tiene mucho sentido. Lo único que, bueno, pues al final enturbia un poco los perfiles políticos de la provincia, y ya me canso de que haya mucha gente que intente enturbiar mi perfil político en la provincia. Yo creo que algunas veces el hecho de tener esa sensación de verdad y transmitirla a la ciudadanía, parece ser que en la provincia de Soria molesta. Entonces, bueno, pues habrá que sacar un poco de vez en cuando las garras para defendernos. ¿Y cómo cree que va a terminar entonces este asunto? Porque hemos hablado de ese juicio de la semana pasada, imagino que diste tu postura. Sí. ¿Cómo va a quedar ahora la cosa? No lo sé, no tengo ni idea qué es lo que hará el señor juez al respecto. Yo estoy muy tranquilo,
Ana, yo se lo digo, o sea, estoy tranquilo, muy tranquilo referente al tema del documento. Vuelvo a decir, sí que me gustaría que por lo menos me dieran la razón referente a que es un documento falso y que al final ha sido una artimaña política para intentar presionar mi figura para una dimisión que ya estaba cantada. Si te dan la razón, espera unas disculpas públicas por parte del Partido Socialista. Me gustaría que el Partido Socialista disculpara públicamente, pero tampoco me gusta contener la razón es suficiente. Yo no tengo que coger y presionar a nadie para quedar por debajo de nadie. Yo creo que todos estamos de una manera transversal en esta vida, pero sobre todo yo creo que esto es un poco como la paradoja de la libertad. O sea, mi libertad acaba donde empieza la suya y la suya acaba donde empieza la mía. Por lo tanto, no entremos en terrenos fragosos y dejemos vivir en paz. El actual equipo de gobierno está ahora liderado por Antonio Pardo. Me gustaría preguntarle cómo cree que está haciendo las cosas, teniendo en cuenta que hace una semana sacaron adelante los presupuestos con su voto en contra. Sí, bueno, pues como dice la canción, que yo sé que al señor Pardo le gusta mucho cantar a su manera. Evidentemente, un equipo de gobierno con una mayoría de seis concejales con respecto a los 5 de la oposición, que esos 5 de la oposición, vuelvo a dejar muy claro, son 4 más 1, no somos 5 en la oposición, somos 4 más 1, que es el Grupo Socialista y mi figura como no ha escrito. El señor Pardo, bueno, pues está haciendo una política, ahora mismo una política, yo creo que ha hecho una política de julio para acá, una política de urgencia, o sea, de urgencia en el sentido de que, bueno, se ha encontrado, a pesar de que en muchas ocasiones, pues se me ha echado un poco, se me ha dicho que ha habido poco trabajo, poca labor de inversión por parte del equipo de gobierno, ha habido poca seriedad a la hora de desarrollar algunos de los proyectos, bueno, pues de hecho yo puedo decir bien alto y bien claro que todos los proyectos que actualmente se están inaugurando en el Burgo de Osma son proyectos germinados por el anterior equipo de gobierno conmigo al frente. Reforma exterior del polideportivo terminada, reforma interior del polideportivo propuesta por nosotros, votada en contra por la Plataforma del Pueblo Soriano, posteriormente modificación de crédito aprobada, todas las inversiones de la Junta de Castilla y León a través de los fondos de administración local, tanto extraordinarios como ordinarios, son proyectos trabajados exclusivamente por nosotros y que se están inaugurando ahora, y a pesar de todo ello, y no aparecer en esa foto de portada, sigo trabajando. O sea, sigo trabajando con proyectos que sé que se han quedado en la recámara. Y le puedo poner un ejemplo, la pavimentación, el arreglo de la Plaza Mayor del Burgo de Osma, que era uno de los objetivos míos principales, además a título personal como compromiso de llevarlo adelante y que la Junta en su momento no pudo comprometerse. Yo sigo trabajando desde la oposición para que ese proyecto salga adelante. O sea, sigo trabajando y estoy en contacto directo con la Junta de Castilla y León para sacar un beneficio para la ciudadanía. O sea, no pensemos que la figura de Miguel Cobo, el hecho de sentarse enfrente, es sentarse en el banquillo y no jugar. No, Miguel Cobo sigue trabajando por sus vecinos y por su pueblo. Y va a seguir trabajando. Y el hecho de que en algunas circunstancias puntuales el señor Cobo vote en contra, como el otro día votamos en contra del presupuesto general del Ayuntamiento del Burgo de Osma. ¿Qué le hizo votar en contra? Pues me hizo votar en contra muchísimos factores en los que no estaba de acuerdo, pero ni mucho menos por ir de la mano del Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista tendrá su concreción, que así la plasmó dentro del propio Pleno, y yo tengo la mía. Yo entiendo que yo he estado como alcalde y, hombre, hay cosas que no puedo llegar a entender dentro de un presupuesto. O sea, yo creo que fue un presupuesto por el y yo más. Si el equipo de gobierno anterior ha ejecutado un presupuesto o ha presentado un presupuesto de 4.700.000, yo ahora presento un presupuesto de 4.900.000. Pero hay que recordar de dónde venimos, hay que recordar las propuestas que hemos realizado. O sea, el nuevo equipo de gobierno nos presentó un expediente, una propuesta de ahorro a los vecinos del Burgo de Osma, de la rebaja del IBI en un 20%. Se abstuvo, ¿no? Yo me abstuve porque sigo teniendo mis dudas legales de cómo poder llevar adelante a cabo eso. Y quiero, o sea, no con esto significa que yo esté en contra de una bonificación fiscal a la ciudadanía. Además, yo la llevaba en mi programa, pero no de esta manera. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo tenía planteado esa rebaja? Pues planteado, le voy a ser sincero cómo lo tenía planteado, además así lo dije. Además se me echó en cara uno de los plenos. Vamos a ver. La única fórmula legal que nos quedaba era una revisión catastral. ¿Vale? La revisión catastral, es cierto que nosotros hicimos una primera consulta donde no se nos dio respuesta, posteriormente hicimos una segunda consulta
donde hace pocos meses se nos dio una respuesta al respecto diciéndonos que la única solución que había era una revisión del Plan General Urbano del Ayuntamiento del Burgo de Osma. Además, un plan general que además me parecía correcto y que yo sabía y que debemos de revisar. Ya sé perfectamente que revisar un plan general urbano como el del Ayuntamiento del Burgo de Osma lleva muchísimo trabajo, muchísimas horas y muchísima burocracia administrativa. Bueno, no pasa nada, vamos a trabajar. Plantéeme usted una bonificación fiscal vinculada a una revisión del plan general urbano y usted obtendrá mi voto. Convénzame, pero no me convence. Entonces, yo trabajaré y seguiré trabajando para que ese plan general urbano se lleve adelante y haya una serie de modificaciones en el Ayuntamiento del Burgo de Osma para que nuestros vecinos equiparen ese impuesto sobre bienes inmuebles. Pero nadie tenemos la varita mágica para decir, no, es que yo bonifico el 20% del IBI, hago una reducción de 300.000 euros y ayudo a 8.000 recibos de impuestos sobre bienes inmuebles. Pero esta medida se ha aprobado en unos presupuestos con unos informes técnicos desfavorables. Están con unos informes técnicos desfavorables. Pero bueno, también hay que decir, y se dijo en el Pleno, que hay muchísimas aprobaciones en los plenos por equipos de gobierno donde hay informes desfavorables. El problema de este informe desfavorable en concreto es que habla de estar fuera del marco legal. Tampoco quiero, no quiero entrar más, solo quiero que la ciudadanía del Burgo de Osma tenga clara que mi figura como concejal no adscrito en el Ayuntamiento del Burgo de Osma está en disposición de abaratar y rebajar esa presión fiscal que pueda haber en el Ayuntamiento, pero siempre bajo un parámetro legal. Ahora mismo entiendo mis conocimientos y la información de los técnicos que me puedan llegar a asesorar, me dice que el planteamiento va a ser muy complicado que se pueda llevar a cabo. No hay más. A partir de ahí, yo creo que el equipo de gobierno sabrá, pero yo creo que va a ser muy costoso. Y los informes contradictorios, pues es que al final lo sabíamos de antemano, solamente con el planteamiento ya se sabía que no podía. ¿Y qué busca Antonio Pardo entonces con esta medida que, digamos, tiene una vía fácil, una vía sencilla, a priori para él? ¿Qué está buscando Antonio Pardo? Bueno, pues supongo que buscará como las figuras políticas, como otras figuras políticas, pues hombre, votos y confianza en la ciudadanía. Toda aquella que haya podido perder mientras hemos estado gobernando otros y la ciudadanía se ha dado cuenta de que el Ayuntamiento del Burgo de Osma puede seguir funcionando con gente competente, dispuesta y además comprometida con sus vecinos y con su municipio. Ese tipo de ilegalidad, si se diera el caso, sería prevaricación. Presupongo que será, ahí ya tendría que decir un abogado especialista en la circunstancia, pero yo entiendo que es un tema, yo creo que va a ser un expediente muy complicado de resolver, muy complicado. Luego hay que pensar también que esa bonificación la plantea el propio ayuntamiento, pero la administración concesionaria de la recaudación de los impuestos, de ciertos impuestos en el Burgo de Osma, es la Diputación Provincial. No sé hasta qué punto la Diputación Provincial va a poder hacer eso, no lo sé. En el caso de que no pudiese hacerlo, ¿a qué se enfrenta el ayuntamiento? Bueno, me imagino que en el caso de que la Diputación Provincial no pudiera hacer esa recaudación o esa bonificación sobre el recibo del impuesto de bienes inmuebles, me presupongo que la siguiente medida a tomar sería hacerlo directamente desde el propio ayuntamiento. Pero eso conlleva a una serie de situaciones y circunstancias muy complicadas. Hay que pensar que hace ya años, gobernando el señor Pardo entonces, se trasladaron esas competencias a la Diputación Provincial como entidad recaudatoria del Ayuntamiento del Burgo de Osma. Fue una petición propia de él. Hay que pensar que el impuesto de bienes inmuebles en el Burgo de Osma está como está ahora mismo, por muy barato y por muy bajo que se nos diga que está, se hizo con una revisión catastral en una legislatura en la que estaba él como alcalde presidente del Ayuntamiento. Entonces, bueno, no lo sé. Yo creo que al final, en este caso, la oposición está haciendo una política para intentar enmendar algunas de las circunstancias que ellos han provocado anteriormente. Pero vuelvo a decir, yo sigo estando y tendiendo la mano para trabajar por el municipio en todo aquello que yo pueda ayudar, pero sobre todo que no se nos embauque en una situación que pueda ser comprometida a futuro para nosotros. Se ha hablado también, Miguel, que uno de los puntos por los que no apoyaron los presupuestos es Burosma. Para poner en situación a todos los espectadores, vamos a explicar primero qué es Burosma, el por qué se decidió emprender en este proyecto y también por qué se decidió liquidarlo. Nosotros, vamos a ver, Burosma es una sociedad mercantil, una sociedad limitada, dependiente exclusivamente del ayuntamiento, de una administración local, en este caso del Ayuntamiento del Burgo de Osma.
El fin por el que se creó la empresa, hace ya bastantes años, hace más de una década, y creo que fuera de cámara se lo he comentado, yo creo que es un planteamiento correcto. Es muy posible que como alcalde lo hubiera llegado a hacer, o sea, cubrir unas necesidades básicas y necesarias en un ayuntamiento o en un municipio, servicios de limpieza viaria, servicios de limpieza de edificios municipales, mantenimiento, obras públicas, bueno, pues durante un periodo X, 1 año, 2 años, 3 años máximo, antes de coger esas funciones, delegarlas o licitarlas a una empresa adjudicataria o de asumir personal directamente la estructura o la plantilla del ayuntamiento. Lo que no podemos tener es una estructura del ayuntamiento local y una estructura de una empresa, de una sociedad limitada, en este caso Burosma. No podemos porque yo creo que hay un agravio comparativo entre los trabajadores de ambas partes. O sea, un señor contratado por el ayuntamiento se rige por un convenio diferente, por completo, al señor que se le contrata por Burosma. Digamos, la criba y el proceso selectivo de esta figura en el Ayuntamiento del Burgo de Osma no tiene nada que ver con el proceso selectivo de la empresa Burosma. Y luego, bueno, que no nos vendan o que no nos digan que es que el capítulo 1 de gastos se elevaría mucho en el Ayuntamiento. Vamos a ver. Si usted necesita 72 personas en la plantilla de un ayuntamiento, necesitará 72. Usted puede distribuirlas como quiera. En una sociedad, en trabajadores del ayuntamiento, en 2 sociedades, entre sociedades, como quiera, pero necesita 72. Y si no, para eso, nosotros ya iniciamos un procedimiento de relación de puestos de trabajo precisamente para el ayuntamiento, para saber qué es lo que necesitábamos y dónde lo necesitábamos. O sea, y de eso sí entiendo un poquito. Se habló de, bueno, que el temor de esos trabajadores a salir de esa empresa y lo único que se estaba pretendiendo entonces era... A ver, la idea precisamente, paralelamente se estaba haciendo un estudio RPT, un estudio de relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento para saber cuál era el coste real que podíamos tener incorporando a toda la plantilla de Burosma al propio ayuntamiento. Que en ningún momento se iba a... En ningún momento iba a desaparecer ningún puesto, y de hecho le puedo garantizar que no iba a desaparecer porque los borradores de la RPT los he visto y los he trabajado conjuntamente con la asesoría que estaba trabajando para nosotros. Por lo tanto, ese miedo, ninguno. Al revés. Si lo que buscábamos era igualdad en cuanto a los trabajadores, igualdad en derechos, tanto sociales como económicos dentro del propio ayuntamiento. O sea, qué mejor que algo que la gente, además, había demandado de muchas maneras, lo hiciéramos. Bueno, pues ese era el procedimiento. Y que luego, fiscalmente y económicamente, hombre, pues no suena muy bien que un ayuntamiento haga una transferencia de crédito anual, mensual, semestral, a una sociedad mercantil que, aunque es propiedad tuya, de X dinero sin tener ningún recurso económico, nada más que esas transferencias de crédito. No lo veo, o sea, como alcalde no lo veo. Bueno, no lo veo, y como empresario, pues le diría que muchísimo menos, porque al final cualquier sociedad que no tiene ningún tipo de ingresos, al final está obligada a cerrar en su cuenta de resultados. Durante su legislatura, en los 2 años, ¿se podría haber liquidado antes esta empresa o haber hecho ese cambio, ese proceso que decía? ¿Por qué no se ha hecho? Durante los 2 años de legislatura se podría haber hecho, sí. Durante los 2 años de legislatura con la pandemia por medio, no. Así de claro y tajante. ¿Por qué? Porque se buscaba precisamente lo que le he comentado hace un momentito, que la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, o sea, yo lo que no quería era disolver una empresa sin haber analizado pormenorizadamente los puestos de trabajo necesarios del ayuntamiento, precisamente para que no hubiera ningún trabajador que pudiera salir de Burosma y se tuviera que quedar en su casa o en el paro. Precisamente por eso. Todo lo contrario a lo que han intentado decir sobre la disolución de Burosma. Justamente todo lo contrario. O sea, el equipo de gobierno, lo que teníamos muy claro es que lo que teníamos que intentar era mantener los puestos de trabajo actuales, pero darles las mismas garantías que cualquier persona que estuviera trabajando para el ayuntamiento local. Con mejores condiciones laborales, supongo. Por supuesto, es que entre otras cosas el equipo de gobierno también inició un procedimiento de negociación o sea, una mesa de negociación de funcionarios laborales, que tampoco había en el ayuntamiento. Es que yo creo que, por eso le digo, han sido 2 años muy intensos, 2 años donde a lo mejor ha habido momentos en los que no hemos estado en la calle, pero a lo mejor hemos estado de puertas para adentro trabajando para generar unos cimientos fuertes para un ayuntamiento potente y sobre todo con visos a lo que siempre he dicho. O sea, el Ayuntamiento del Burgo no trabajaba como ayuntamiento de 4.900 habitantes. Estaba trabajando con un objetivo
un objetivo común que era pasar la cifra en los 5.000 o los 5.500. O sea, el Burgo de Osma tenía que ser un referente provincial, como municipio, y en eso estábamos trabajando. Y el primer, digamos, el primer engranaje de ese motor, de ese gran motor, tenía que ser el propio ayuntamiento. Porque si nosotros empezamos y arrancamos con las cosas mal hechas, es muy complicado que a posteriori podamos hacerlas bien. Es muy complicado. Y teniendo este escenario en la mesa que nos plantea, ¿por qué Antonio Pardo se empeña tanto en mantener esta empresa en las circunstancias en las que empezó hace más de 10 años? Bueno, el señor Antonio Pardo, primero, dijo que él no lo iba a disolver, no quería asumir esa responsabilidad, pero supongo que será por si se equivoca. Pero sigo diciendo, al final es verdad que he hecho algún tipo de declaraciones al respecto, en la cual yo al disolver esa empresa, como antes usted bien ha dicho, íbamos a perder, iba a haber pérdidas de puesto de trabajo, el nuevo ingreso, o sea, las plazas que se podrían cubrir o que absorbía ese ayuntamiento tenían que sacarse de nuevo a oferta pública y eso podía generar pérdida de figuras que llevaban mucho tiempo dentro del propio ayuntamiento. No, mire usted sabe igual que yo, mejor que yo lo sabe, que lleva muchos más años de alcalde que yo, que los procesos selectivos para una administración local pueden estar en cierto modo condicionados a alguna circunstancia siempre legal. Siempre hablo legal. Por lo tanto, no me diga que no intente lanzar ese mensaje de miedo a esos trabajadores, cuando esos trabajadores yo creo que tienen la total seguridad y la total garantía de que la extinción de Burosma lo único que les podía repercutir o revertir eran beneficios sociales y económicos, no hay más. O sea, y esa era la idea. Y el hecho de que él, en este momento el nuevo equipo de gobierno no quiera, pues sinceramente no lo sé. Yo creo que es porque al final les puede hacer, lleva trabajo, más trabajo del que pensamos, mucho más trabajo, y sobre todo porque se han frenado y se han paralizado todo. Por lo tanto, la mesa de negociación está paralizada, el estudio de relación de puestos de trabajo está paralizada, la extinción de la propia empresa está paralizada. Claro, ahora coger todo eso, bueno, eso al final lleva tiempo, lleva una labor de mucho trabajo, tanto de técnicos como de la parte política, con toma de decisiones muy importantes, que a lo mejor no es el momento de decidir. Ya dijo el señor Pardo hace poco que el que venga en el 2023 que lo haga. Ya le dije yo, no se preocupe que lo haré. ¿Va a estar en la alcaldía? Por supuesto. Yo nunca he dicho que me vaya a retirar del ayuntamiento, nunca lo he dicho. Pero para eso tendría que formar parte de un partido. ¿O no? No lo sé. Cuéntanos entonces. No lo sé, mire, no, ahora mismo no lo sé. Yo de momento no pertenezco a ningún partido político, entonces a mí me gustaría, y yo siempre lo he dicho, y de hecho yo creo que mi fórmula de operar políticamente en la provincia, puesto que soy diputado provincial, ha ido un poco de la línea vinculada al Partido Popular. De hecho, yo me presento por el Partido Popular al Burgo de Osma. Lo que pasa es que las circunstancias me hacen, bueno, pues salir, mantenerme al margen, dejar esa militancia, pero bueno, mi intención es volver otra vez a ese Partido Popular, siempre y cuando el Partido Popular quiera contar conmigo como militante y como posible candidato en algún momento dado al Ayuntamiento del Burgo de Osma. De no ser así, bueno, pues yo creo que me debo, a pesar de no haber cumplido los objetivos iniciales de intención de voto, me debo todavía a muchos votantes y debo mucho a todos mis vecinos como para coger y dejarlo en la estacada. Yo creo que debemos de demostrar todavía mucho más la validez de mucha de la gente que estuvo conmigo en su momento y que no ha podido desempeñarlo, y sobre todo pues intentar que la figura de Miguel Cobo siga estando ahí y trabajando. Y no es porque, vuelvo a decir, en la política, yo no creo que la política municipal yo pueda hacerlo mejor que el anterior o el anterior mejor que yo. Yo creo que es que una proyección muchas veces a vista de pájaro de la situación, sin estar de alguna manera contaminado en el día a día, y me incluyo yo, puede hacerte tomar decisiones mucho más beneficiosas para tu municipio. Por eso muchas veces hay que salirse de esa burbuja en la que estamos metidos y ver un poquito las cosas desde arriba para ver cómo colocarlo desde otra perspectiva. Pues el señor Pardo considera que podría presentarse a las elecciones junto con el Partido Socialista. Es más, tenemos una declaración, un titular de un medio de comunicación en el que se dice: Pardo se refiere, Cobo le debe mucho al PSOE y vuelve a echarse en sus brazos, referente a esa negativa de los presupuestos. No sé si tiene algo que decirle. Sí, hombre, oportunidades para haberme echado los brazos del Partido Socialista las he tenido. Lo tengo cada día que asisto a la Diputación Provincial.
y mi lealtad y mi compromiso como persona me ha hecho estar donde estoy y como estoy. Por lo tanto, tengo mis serias dudas de que yo me pueda echar en los brazos del Partido Socialista. O sea, lo tengo muy claro. Me parece un titular fácil, un titular muy fácil para intentar generar controversia. Y sobre todo cuando intentamos buscar o abrirnos un pequeño hueco dentro de un partido en el que no estamos. Pues yo creo que queda contestado, ¿no? Yo creo que sí. Yo, al final, vuelvo a decir lo mismo. Y por dejarlo claro y para que nuestros televidentes sepan un poco, si hay alguna duda en si yo me voy a presentar con el Partido Socialista, no. Yo no me voy a presentar con el Partido Socialista. Mi intención para presentarme como candidato en el Burgo de Osma es con el Partido Popular. Si el Partido Popular, por cualquier circunstancia, no quiere contar con mi figura como cabeza de lista, pues buscaré otras alternativas, pero ahora mismo no están en mente el Partido Socialista ni muchísimo menos. Vuelvo a decir, antes lo he comentado, el hecho de que en un momento dado haya circunstancias en las que podamos coincidir, hombre, ha habido expedientes y puntos del día en plenos y en comisiones donde se han aprobado por unanimidad y no todos los grupos políticos somos de la misma ideología ni del mismo color. Por lo tanto, el hecho de que mi compromiso o mi voto en contra de los presupuestos, que bajo mi punto de vista está más que argumentado, que además nos hemos dejado alguna cosilla por ahí sobre enajenaciones de parcelas y demás para equiparar y equilibrar ese presupuesto. Tiene oportunidad de comentarlo, ¿eh? Sí, sí. Al final, pues al final, digamos, situaciones que se van dando y que al final que son muy antiguas y que se han utilizado siempre, en enajenar parcelas con unas cuantías X para equiparar esos presupuestos y dar una estabilidad presupuestaria al presupuesto, que las conocemos todos, que sabemos que son válidas, que sabemos que son legales, pero que no tienen mucho sentido. O sea, no tienen mucho sentido. O sea, por eso le digo, o sea, yo ahora mismo el presupuesto del Ayuntamiento del Burgo de Osma, si hubiéramos quitado la partida, si hubiéramos hecho la eliminación de Burosma, quitando evidentemente, que además no es eliminar ninguna cuantía económica, porque la transferencia de crédito que va a Burosma pasaría al capítulo 1 de personal, por lo tanto sería más alto el capítulo 1 de personal y bajaría esa transferencia. O sea, al final es comido por servido, por lo tanto no habría nada. Si se hubiera retirado los 500.000 euros de la enajenación de la parcela del campo agropecuario para elevar esa estabilidad presupuestaria, evidentemente hubiera aprobado el presupuesto. Y el tercer factor, evidentemente, es la bonificación de los ingresos del IBI. O sea, damos por hecho que no vamos a ingresar cerca de 300.000 euros, pero todavía no tenemos, digamos, enmarcado cómo hacerlo. Miguel Cobo ha hecho mención a su futuro en la política. Vamos a hablar de ello, pero después de la publicidad. Muy bien. Vale, ahora te aprovecho para preguntar. Vuelta de la publicidad, nos sigue acompañando Miguel Cobo, concejal no adscrito. Antes de ir a publicidad hemos hablado de su futuro político, nos ha hecho mención como su intención de volver a ser alcalde del Burgo de Osma, incluso sin formar parte de un partido político. Ahora, cuéntanos un poco más en detalle cómo le gustaría verse, cuál es el escenario en el que le gustaría desarrollarse como político. Dentro del Partido Popular. Dentro del Partido Popular. Por supuesto, eso es un poco el objetivo que he planteado. Pero he dicho que bueno, que al final yo creo que todavía debo mucho al municipio y que creo que podemos trabajar mucho por el municipio y mi idea es plantear la posibilidad de presentarme como candidato al Ayuntamiento del Burgo de Osma. Si puede ser, evidentemente, como es mi ilusión, con el Partido Popular, perfecto. Si no pudiera ser con el Partido Popular, bueno, pues siempre está la posibilidad de presentarme como una figura independiente para mi municipio y trabajar por él. En este mismo plató estuvo el actual presidente del Partido Popular, Benito Serrano, y hizo mención a que todo aquel que quisiera formar parte del Partido Popular por Soria tenía las puertas abiertas. Imagino que Antonio Pardo, que ha hecho en reiteradas ocasiones su deseo de volver al Partido Popular, no sé si quiere seguir los mismos pasos. ¿Volverías al Partido Popular por Soria? ¿O entrar en el partido? Sí. Bueno, yo seguir más que seguir los mismos pasos, lo que intentaría es volver de alguna manera al Partido Popular, que es realmente donde arranqué yo esta legislatura y por quien me presenté para representarlo. Bueno, me parece perfecto que el presidente del Partido Popular de Soria, el señor Benito Serrano,
haya abierto las puertas. Yo, de hecho, hace muy poquito he pasado una consulta por escrito, evidentemente al partido, a ver qué posibilidades de militancia en ese partido puedo llegar a tener, por lo menos para ver en qué situación nos vamos moviendo y más que nada por ir tanteando. De hecho, yo tengo muy claro que bueno, yo al final del Partido Popular salgo, a mí no se me abre ningún tipo de expediente ni nada por el estilo, o sea, al final yo creo que ya se evidenció en su momento el por qué salgo del Partido Popular. Y yo creo que el Partido Popular sí debería de alguna manera coger y por lo menos permitirme esa militancia. Luego ya veremos. Si Antonio Pardo también entra en el Partido Popular, ¿cómo sería esa relación entre vosotros? PP. La relación. Bueno, yo al final, yo a pesar de lo que se puedan pensar en algunas ocasiones, yo creo que soy una persona bastante respetuosa. Yo comparto gobernabilidad de la Diputación Provincial con la Plataforma del Pueblo Soriano. Está en la figura de Antonio Pardo. Yo creo que nuestros rifirrafes, por lo menos los míos, no pasan de una situación como figura política. O sea, yo creo que todo se queda un poco en el marco o en el foro donde se esté tratando. Hombre, es complicado que el señor Pardo y yo podamos estar en un momento dado en la misma lista política. Es muy complicado, creo. Que si forma parte del Partido Popular y se presenta por el Burgo de Osma en el Partido Popular en lugar de la Plataforma del Pueblo Soriano, ahí, ¿cómo se lidiaría esa situación? Pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que hay un poco la ejecutiva provincial, que es un poco la que tiene que marcar las directrices de las posibles configuraciones de las listas, son los que deberían de un poco analizar y ver un poco la proyección de cada uno de los miembros o ver, no sé. Tampoco que, a ver, yo sobre esa situación puedo tener mi opinión personal que tampoco de momento quiero hacerla pública, pues porque a pesar de también ser, digamos, entre comillas, o ser ahora mismo, él en su partido político y yo en el que antes era el mío, que era el Partido Popular, competencia política, yo al final también he sido militante del Partido Popular, por lo tanto puedo tener mi opinión, no como figura, como alcalde o como concejal o como diputado, sino mi opinión única y exclusivamente como militante. Esa opinión, bueno, pues muchas veces no es la misma que compartiría como responsable en cualquier tipo de área del partido, me refiero como alcalde o como concejal. En el hipotético caso que le propusieran formar parte o ser candidato de procurador por Soria a las Cortes de Castilla y León, ¿estaría dispuesto a renunciar a la alcaldía y cedérsela a Pardo? Estaría dispuesto, vamos a ver, yo creo que por partes. Yo creo que he sido bastante leal a las directrices marcadas por el partido, pero nunca me ha gustado la traición. Por lo tanto, el hecho de eliminar un poco de mi vocabulario la palabra traición, no sé de qué es lo que haría. No sé lo que es, no le puedo contestar porque realmente no sé lo que es lo que haría. O sea, en ese momento me pone un poco la tesitura. Hay que tener en cuenta que el hecho de la posibilidad en un momento dado de ser figura como procurador en las Cortes, yo creo que hay dos grandes figuras políticas del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, que evidentemente retirar a una de ellas para colocar a otra figura como la mía, a nivel personal no me sentiría yo bien. Otra cosa es que el partido al final, bueno, pues de alguna manera te imponga esa directriz y crea que sea lo mejor del equipo, del conjunto. Por lo tanto, bueno, pues habrá que acatarlas. Pero no lo sé, sería complicado tomar esa decisión. Bueno, no sé, por lo que le escucho, ¿le gustaría más ser alcalde del Burgo que procurador? Procurador no he sido nunca y alcalde del Burgo me queda mucho por dar y por ofrecer. Me gustaría ser alcalde del Burgo e intentar dar lo que me hubiera gustado dar y trabajar todo lo que me hubiera gustado trabajar por mi municipio, y si luego tengo que compaginar, en este caso, el ser procurador de las Cortes, bueno, pues las Cortes de Castilla y León, encantado de estar sirviendo a mi comunidad, evidentemente, en este caso al presidente Alfonso Fernández Mañueco, por supuesto que sí, pero... ¿Tienes buena relación con Alfonso? Bueno, muy buena relación. Sí, bueno, yo al final, Alfonso, hay que pensar que con la relación con Alfonso Fernández Mañueco arranca en los momentos en los que ni yo era alcalde ni él era presidente. Nosotros los dos éramos candidatos. Por lo tanto, yo creo que ahí ha habido una afinidad personal que se ha visto y se ha notado. Evidentemente, a mí me parece un gran político. Me ha parecido una figura importantísima dentro de nuestra comunidad, evidentemente, durante estos años, y sobre todo una figura de consenso
que Castilla y León necesitaba en ese sentido. Entonces yo creo que no podemos, a mí Alfonso solamente me transmite respeto y serenidad, no puedo decir otra cosa al respeto del presidente. Está bien esas palabras. Quería preguntarte también, porque hablabas de la posibilidad de formar parte un partido independiente o incluso del Partido Popular, que es tu intención. En el caso de que se diese que sales como alcalde, ¿cuál es los proyectos que llevarías a cabo? Bueno, no sé si tiene algunos en mente, que imagino que tendrás que trabajar también en ello, pero algunos en mente tendrás. A ver, hay un proyecto que antes le he comentado, Ana, hay muchos proyectos, hay proyectos que hemos llevado adelante que era un objetivo que buscábamos, vuelvo a decir. Ha habido proyectos que se están ejecutando ahora mismo, que son de nuestra parte de la legislatura, una pista de pull track para chavales, una zona, un parque canino. Nos obcecamos en la rehabilitación, en crear el mejor polideportivo de la provincia y creo que lo vamos a llegar a conseguir. Y hay un objetivo que entiendo, mío era del equipo de gobierno, pero yo creo que la insistencia era mía personal, y es el arreglo de la Plaza Mayor del Burgo de Osma. Pavimentación, conjuntamente con lo que es la parte de la fachada del casco histórico del antiguo Hospital de San Agustín. Un proyecto que además se presentó en su momento para el proyecto del 1,5% cultural, que evidentemente nos desestimó el gobierno. Fue una pena. Yo creo que la plaza necesita, el Ayuntamiento del Burgo de Osma, la plaza del Burgo de Osma necesita esa reforma, esa rehabilitación. Y yo creo que no hay ni un solo día que no deje de reclamárselo a la Junta, pedirlo, porque es uno de los objetivos principales. Sé que luego hay muchos, es verdad que poco a poco van surgiendo necesidades. Si hablamos de esta conversación la tenemos hace 2 años, seguramente planteamientos de ayudas a empresas o a empresarios o a industria local por valores de 400.000 euros no habríamos planteado jamás en un presupuesto. Primero porque no son competencias de una administración local y sin embargo ha tenido que estar por la situación pandémica que hemos vivido. No sé, hay otros proyectos, tampoco puedo decir muchos porque te voy a explicar por qué, o sea que luego la oposición me lo copie. Vuelvo a decir, de momento los que yo he dejado más o menos hilvanados en estos 2 años, evidentemente se están ejecutando porque estaban prácticamente todos cerrados. Hay un proyecto que fue el centro de salud, en el que además la oposición, que actualmente está en el equipo de gobierno, me dijo que la cuantía presupuestaria que había para el ejercicio 2021 no era una cuantía suficiente, perdón, el ejercicio 2020 no era una cuantía suficiente para la ejecución del proyecto. Yo simplemente alegué en aquella intervención en la que estaba de acuerdo, en que 50.000 euros en esa partida no eran suficientes para el proyecto del centro de salud, pero se me había garantizado desde la Junta de Castilla y León que era una partida abierta a la que se iba a incorporar crédito suficiente para esa redacción de proyecto. Y el ejemplo lo tenemos ahora. No lo he presentado yo, lo ha presentado el actual alcalde, pero estaba prácticamente todo trabajado ya. A partir de ahí, un objetivo, yo creo que común de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento del Burgo de Osma es la creación de un nuevo centro de salud y la dotación de profesionales para ese nuevo centro de salud, evidentemente. Yo creo que eso, en cuanto termine eso, puedo retirarme. Bueno, no sé si puedo preguntarle si Luis Cuesta podría aparecer contigo en las listas. Pues Luis Cuesta conmigo en las listas. Hombre, yo lo veo complicado que el señor Cuesta aparezca conmigo en las listas, más que nada porque el señor Cuesta ahora mismo actualmente está con la plataforma del pueblo soriano. No sé, ni tampoco le he preguntado qué es lo que querrá hacer más adelante, pero tampoco está en el Partido Popular y evidentemente yo creo que él no querría estar en una lista en la que fuéramos como lista independiente, creo. De todas maneras, yo creo que quiero dar oportunidades, o me gustaría dar oportunidades a otras figuras que han estado en esa lista política conmigo, acompañándome, y que no han podido estar y trabajar por su municipio. ¿Piensa ya en un equipo? ¿Lo tiene en mente? Tengo un equipo. ¿Sí? Tenemos todo, Ana, para poder empezar. Imagino que no nos puedes dar nombre ni... Hombre, de momento no puedo darles nombre porque nos faltan todavía mucho tiempo para adelantarlo. Pero sí, hay figuras, hay gente que sé que se quedó con muchísimas ganas de poder haber trabajado por su ayuntamiento, por su pueblo y por sus vecinos, y que creo que me debo un poco a esa oportunidad y sobre todo, más que nada, por la lealtad, por la palabra lealtad que han tenido hacia mi figura durante todo este tiempo.
Vamos a pasar de tema, si te parece, vamos a cambiar de lleno y vamos a hablar de un asunto que afecta pues de lleno, valga la redundancia, al Ayuntamiento del Burgo de Osma. Como ya saben, este ayuntamiento recientemente ha recibido una denuncia por posibles delitos de coacción y apropiación indebida. Vamos a ver un vídeo donde resumimos y explicamos muy bien de qué se trata. El Ayuntamiento del Burgo de Osma ha sido denunciado por posibles delitos de coacción y apropiación indebida. La empresa Producciones Izquierdo Moreno S.L. firmó un contrato con el Ayuntamiento burgense para prestar la producción de contenido audiovisual para el canal municipal. El contrato firmado por Miguel Cobo se estipulaba en el periodo de marzo de 2021 hasta marzo de 2022, pero tras el cambio de alcaldía en junio de 2021, el actual alcalde Antonio Pardo hizo saber a la empresa mediante carta sus deseos de prescindir de los servicios de manera unilateral y sin indemnizaciones de ningún tipo. Entre los argumentos se indicaba que los servicios de esta empresa no forman parte del criterio del actual equipo de gobierno municipal a la hora de gestionar la información municipal. El pasado 30 de octubre se desconectaron los cables imposibilitando a la empresa desarrollar las tareas para las que fue contratada. También se impidió el acceso a la caseta donde se encuentran los equipos con el cambio de la cerradura. Unos equipos valorados, por cierto, en torno a los 3.000 euros. La empresa ha denunciado ante la Guardia Civil la situación por posibles delitos de coacción y de apropiación indebida. Además, estudia con sus equipos jurídicos las acciones a llevar a cabo contra el Ayuntamiento por el citado incumplimiento contractual. Pues bien, este medio de comunicación tuvo la oportunidad de preguntarle en persona a Antonio Pardo su opinión acerca de este tema. Vamos a conocer su respuesta. Yo le contestaré a usted fuera de esta rueda de prensa, cuando usted lo considere oportuno, pero no me parece ética ni adecuado que en una rueda de prensa que estoy aquí como diputado provincial usted me quiera preguntar por alcalde del Burgo de Osma. Así que si usted quiere fuera, lo hacemos fuera. ¿A cámara? Sí, como usted quiera, no hay ningún problema. Visiblemente incómodo por la pregunta que este equipo le trasladó, finalmente Antonio Pardo decidió no darnos declaraciones, intuimos, porque otros medios de comunicación también querían recogerlas. No sé, Miguel Cobo, si le sorprende la actitud que tomó Antonio Pardo, que ha tomado respecto de la historia que acaba de conocer. Bueno, la actitud no me sorprende, la verdad. Sí que es verdad que me sorprende un poco las circunstancias que se han ido dando con respecto a la forma de cómo, bueno, pues de alguna manera romper o sesgar un contrato, en este caso con el Ayuntamiento del Burgo de Osma, y la parte que yo conozco, de qué manera se ha hecho. No me parece la más correcta. Yo creo que todos, yo hablo por mí, cuando entramos en la nueva legislatura como alcalde y con el nuevo equipo de gobierno, se respetaron hasta la finalización cualquier tipo de contrato existente por parte de la corporación anterior. Yo creo que tiene que haber una ética política, además que el señor Pardo ahora apelaba en el momento que le hacían la pregunta. Hay una ética política en la que debemos de coger un poco y respetar las circunstancias que han venido aconteciendo. Sobre todo, además, hablamos con contratos de una duración muy corta, de 1 año. O sea, no es que le hayan dejado una herencia de 4 años, ni de 3 años, no. ¿Por qué cree que lo hace entonces? Porque lo conoce desde hace años. Sí, no, ¿por qué cree que...? Bueno, pues al final yo creo que es un poco por marcar un poco las directrices y los criterios políticos que él plantea. Yo creo que es complicado. El señor Pardo ya yo se lo comentaba a él personalmente alguna vez en algún debate dentro del propio pleno o en alguna comisión. Yo creo que es complicado después de tantos años, de 23 o 24 años dentro de la política municipal, no estar en la alcaldía. Yo sé que es muy costoso porque lo ha sido para mí, y lo puedo decir bien alto y bien claro, y no me duele en absoluto sentarme en el banquillo de la oposición y hacer política de la oposición. Es una forma completamente diferente, pero también te ayuda mucho a aprender. O sea, siempre he dicho que a mí me gusta aprovechar las partes positivas de las situaciones negativas. Esta es una de ellas. Yo no voy a negar que no me duela estar en la oposición, pero desde luego a mí la oposición me está sirviendo, primero, para ver desde otra perspectiva, que lo hablábamos antes; segundo, para aprender; y tercero, para coger fuerza. Entonces, yo creo que esto es una fórmula un poco autócrata de determinación de el sí porque sí. Volvemos un poco a aquella pregunta sobre los presupuestos. Y yo más, no se trata de eso. Muchas veces yo creo que es ser un poquito más... ¿Crees que le molesta que ese contrato se iniciase cuando estaba al mando?
Presupongo que sí, presupongo que sí. Nosotros, yo desde luego, el contrato en sí, ese contrato, vuelvo a decir, tenía unas connotaciones muy especiales, sobre todo por la situación que estábamos viviendo entonces. Primero, vivíamos una situación, entre comillas, post-pandémica, porque todavía existían muchísimas restricciones, donde la gente prácticamente no había podido salir a la calle, donde el objetivo que buscaba el ayuntamiento y el equipo de gobierno era el intento de alguna manera de hacer partícipe a toda la ciudadanía de cualquier tipo de evento cultural, social, religioso, musical, deportivo, en sus propias casas, dar alternativas nuevas, culturales, a través de un medio de comunicación, algo nuevo, es cierto, en el Ayuntamiento del Burgo de Osma, pero que entendíamos que era necesario en ese momento. Que es muy probable que si yo hubiera continuado como alcalde en la renovación de ese contrato en el 2022, a lo mejor no era necesario y habría que haber estructurado de otra manera la tipología del contrato o se hubiera extinguido sin más porque no era necesario. Pero en ese momento el equipo de gobierno entendió que era necesario, sobre todo por dar un servicio a la ciudadanía. Y yo creo que ese corte sesgado y de medio lado a esta situación no me parece lo más correcto. Y como no me parece lo más correcto, estaré siempre en contra. A partir de ahí, la fórmula pues la no permisibilidad de dejarles entrar a los medios al medio de comunicación para... Bueno, a mí no sé las veces que me echó en cara al primer pleno cuando no se pudo entrar los medios de comunicación, porque tal y cual. Bueno, pues a lo mejor esto es una... Yo reconocí, por mi parte, que fue un desconocimiento de la situación y una metedura de pata por mi parte. Bueno, pues lo que hace un poco la ingenuidad política que en aquel momento podía tener y también por guiarme un poco por las directrices marcadas por algún técnico que me podía asesorar al respecto. Bueno, las decisiones las tomas y cuando se toma, si alguien tiene capacidad de decisiones para bien y para mal. Pero yo creo que aquí, particularmente bajo mi punto de vista, se ha equivocado el señor Pardo. Se ha equivocado y mucho. Y lo único que yo le puedo reclamar, no voy a entrar en su fórmula, en su decisión, ni en su fórmula de cómo hacerlo, él es libre, pero si de su toma de decisiones revierte en situaciones complicadas o que en algún momento dado puedan ser con un coste o un sobrecoste económico al ayuntamiento, evidentemente tendrá que rendir cuentas, claro. Para eso estamos. Las decisiones son para tomarlas y acatarlas, pero también para asumir responsabilidad sobre ellas. ¿Estaría manchando en este caso la imagen del ayuntamiento? ¿Lo considera? Hombre, por supuesto, yo no lo hubiera hecho. Desde luego que no lo hubiera hecho. Lo tengo claro. De hecho, no lo he hecho. O sea, yo he entrado como alcalde, había contratos vigentes de publicidad dentro del ayuntamiento, en los cuales algunos han continuado y otros a lo mejor por razones de situación no. Pero desde luego no por la tangente, nunca por la tangente, y menos por imposición. Ese contrato contó con el beneplácito del concejal Luis Cuesta. ¿Por qué cree que ahora, no sé si eres conocedor o no, sigue las directrices de Pardo o imagino también que apoyaría, en ese caso cuando se hizo el contrato, apoyaría a Cuesta este proyecto? ¿Y ahora qué ha pasado? Pues no lo sé, a ver, me río porque, hombre, es lógico, a ver, es lógico. Al final el señor Cuesta está ahora con el equipo de gobierno y al final va a ir un poco de la mano del equipo de gobierno. ¿Cuánto me hubiera gustado que el señor Cuesta, en algunas ocasiones, como concejal no adscrito, que continúa siendo el ayuntamiento, tuviera capacidad de decisión propia para tomar decisiones cuando entienda que no son razonables, pues fuera de la línea que marca el equipo de gobierno? Pero de momento no puede ser. Si no pasa nada, me quedan 2 años para convencerlo. Pero bueno, de momento no puede ser. Hombre, yo creo que el señor Cuesta en este caso yo creo que estaba convencido de que este proyecto cultural y publicitario era más que necesario y válido para el Ayuntamiento del Burgo de Osma. De hecho, yo creo que fuimos los dos los que más apostamos por él. Su posicionamiento ahora pues era la deuda de lealtad que tiene que tener ahora con el nuevo equipo de gobierno. Pero vuelvo a decir, yo le puedo dar mi punto de opinión político. No me gustaría dar el personal, ¿me entiende? Porque darle el personal al final puedo tener otra percepción de esa situación y lo que no me gustaría es que al final ese mensaje fuera... Yo creo que al final cada uno ha tomado una decisión como ha tomado, el señor Cuesta tomó la suya, él ha tomado unos derroteros que son los que son y bueno, pues oye, él sabrá lo que quiere, hasta dónde y cómo quiere hacerlo. Este tema es conocedor también el equipo del ayuntamiento, el resto de trabajadores. No sé si ha tenido oportunidad de conocer alguna opinión de este personal.
referente al tema de la situación acontecida. He hablado con algún miembro de los servicios municipales al respecto, pero lo único que se me ha dicho es que han acatado órdenes. En cualquiera de los actos que ellos hayan podido generar o crear, son órdenes que vienen directamente desde el equipo de gobierno y que evidentemente tienen que acatar como personal municipal. Entonces, por lo tanto, tampoco he podido indagar más. O sea, sabemos lo que hay, sabemos que es una situación muy difícil. Yo creo que al final, vuelvo a repetir, estamos hablando, cuando hablaba de los plazos del contrato, estamos hablando de un contrato que prácticamente le quedaban... Finalizaba en poco. En marzo o abril, pero bueno, hay formas y formas de hacer política. Y los nuevos nos empiezan a conocer, los que ya llevan tiempo ya desconocemos cómo actúan. O sea, que ellos que se hagan responsables de su forma de operar. Bueno, de lo que no nos queda duda es que nosotros cada vez que tengamos oportunidad de hablar con él en persona, en ruedas de prensa, en cualquier momento, volveremos a trasladarle la pregunta y a ver si por fin algún día se da el caso de que nos contesta. Nosotros seguiremos, bueno, nuestro equipo jurídico de esta empresa siguen trabajando en este tema, avanzaremos siempre que seremos conocedores. Por nuestra parte, Miguel Cobo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y estaremos pendientes de esa, bueno, ya queda poquito, queda 1 año y medio para conocer el futuro político. Estaremos antes aquí para contaros todo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Miguel. Y todos vosotros, muchísimas gracias como siempre por llegar a este punto del programa de Soria en Serio. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa lleno de éxito.